la novia se convirtió en una niña pequeña, y con ello su inteligencia también retrocedió a la etapa infantil. Por la mañana era una implacable generala, y por la tarde se transformó en un pequeño ser inocente que se sonrojaba y tartamudeaba en cualquier momento. La novia de antes, sombría, silenciosa, mentalmente inestable, como si en cualquier momento fuera a arrastrar al universo entero a su explosión. La novia de ahora, extremadamente insegura, una pequeña sombra que la seguía a todas partes, incapaz de articular dos frases completas en medio día. La memoria de su novia se había borrado por completo, olvidando por completo lo que había hecho en su versión adulta. Laura miró hacia abajo, observando a la frágil y pequeña criatura que tiraba desesperadamente de su pantalón, y cayó en un prolongado silencio. 10 años atrás, su novia la había mantenido a su lado de la misma manera. Solo que, en aquel entonces, el título de Laura no era novia, sino mascota de la generala. Capítulo 1. Sueño extraño. En el sueño, interminables llamas negras consumían a Martina, como humo contaminado o sangre convertida en arena. El dolor la paralizaba, su cuerpo se sentía tan ligero como si le hubieran vaciado las entrañas, y lo poco que le quedaba de vida se escapaba sin cesar, fluyendo como un río hacia las profundidades insondables de la tierra. Su pecho estaba lleno de nubes oscuras, una lluvia torrencial inundaba sus pulmones, y una desesperación y tristeza nunca antes sentidas la ahogaban como una marea. Una obsesión, algo que debía hacer, la obligó a abrir los ojos con dificultad. En su visión borrosa, un pequeño punto de luz se alejaba poco a poco, cada paso que daba parecía aplastar el corazón de Martina. En el sueño, con su último aliento, extendió la mano, como un devoto humilde que lamiera los dedos de un dios, intentando retenerlo. El etéreo punto de luz vaciló por un momento, como si se conmoviera ante su lamentable estado, mostrando un atisbo de duda. Pero justo cuando una pequeña esperanza comenzaba a surgir, un espectador que había estado observando desde las sombras intervino impaciente, apagando sin piedad la última llama y empujando a la luz a que se marchara. Cuando casi no quedaba nada ante sus ojos, toda la luz y el color desaparecieron, dejando solo un mundo gris y caótico que devoraba vorazmente su alma mutilada, hasta que su nombre, su piel y sus huesos fueron completamente consumidos. Al final, no quedó nada. Solo un vacío tan profundo como el fondo del océano. Si algo más quedaba, era solo el sudor en las palmas de sus manos y el sobresalto al despertar. Esa misma noche, Laura también soñó. Pero a diferencia de la persona al otro lado de la pared, ella soñó que se había convertido en una dulce y adorable ovejita, pasando el día entero pastando hierba. De repente, un lobo feroz saltó desde los arbustos cercanos, asustando a las demás ovejas, que huyeron en todas direcciones. Solo Laura, distraída admirando el cielo azul y las nubes blancas, se quedó sola en el lugar. El lobo hambriento se abalanzó sobre la despreocupada ovejita con la velocidad de un rayo. Laura, débil y sin defensas, cayó fácilmente bajo su peso. Bajo la fuerza aplastante del depredador, solo podía balar y llorar desconsoladamente. El lobo, de naturaleza cruel, pareció olvidar su hambre. Como si hubiera encontrado algo fascinante, mantuvo a su presa bajo sus garras, examinando con deleite su expresión llorosa, disfrutando de sus quejidos suaves. El placer de jugar con su víctima superó su voraz apetito. Cuando sus lágrimas comenzaron a secarse, Laura finalmente comprendió las verdaderas intenciones del lobo. Su rostro se sonrojó al instante. Prefiero morir antes que ser humillada. Incluso una indefensa ovejita podía invocar la ley de derechos ovinos para defender su dignidad. Así que, indignada, comenzó a forcejear, intentando usar su regordete cuerpo para derribar a la enorme bestia encima de ella. Traducción ovina, vete al diablo. El lobo sintió el movimiento bajo su cuerpo, y un cosquilleo le recorrió el corazón, obligándolo a inclinarse aún más. Cambió de posición, ajustando su agarre para envolver con suavidad a la inquieta ovejita. Laura abrió los ojos de golpe. La habitación estaba sumida en la oscuridad. Fuera, el viento otoñal mecía suavemente las cortinas de gasa, llevando el frío de la noche a sus brazos descubiertos. Sus brazos se erizaron por el frío, pero su espalda y cintura ardían de calor, como si hubiera una bolsa térmica pegada a ella, haciéndola sudar. Laura se envolvió rápidamente en las cobijas, apartando con indiferencia la mano que descansaba sobre su vientre y ajustando la tela que había sido desplazada sobre su hombro. La figura pegada a su espalda murmuró adormilada antes de recolocar su mano sobre el abdomen de Laura, como si fuera un peluche. Laura intentó liberarse, pero cuanto más forcejeaba, más se aferraba la mano maligna a su vientre. Aunque no era doloroso, no pudo evitar sentir rechazo y murmuró cansada. No me abraces, hace mucho calor. La otra pareció no escucharla, inmóvil como una serpiente congelada en la nieve,
absorbiendo con avidez el calor del cuerpo de Laura. Incapaz de dormir por el abrazo asfixiante, Laura perdió la paciencia. Con un movimiento brusco, se liberó del agarre de Martina y la empujó fuera de la cama con un puntapié. El repentino frío finalmente despertó a la intrusa nocturna. Martina sintió un zumbido en su cabeza mientras extendía la mano hacia adelante, pero Laura retiró rápidamente las cobijas, dejándola con los dedos vacíos. Martina entreabrió los ojos, confundida por la actitud de Laura, y susurró como en un sueño. «Déjame entrar». Laura, que finalmente la había expulsado, no estaba dispuesta a ceder su territorio. Rechazó con firmeza. «Vuelve a tu propia habitación». Martina suspiró levemente. Laura se dio la vuelta, dándole la espalda, y se envolvió firmemente en las cobijas, mostrando claramente que preferiría morir antes que compartir su calor. «Dame un poco de manta». «No. Hace mucho frío, no quiero volver». «No. Tu cuerpo ni siquiera puede sentir frío». Una suave brisa entró por la ventana, acariciando la mano extendida de Martina. Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar la cobija, unos mechones de cabello cayeron primero en su palma, provocando un cosquilleo eléctrico. Martina detuvo su movimiento. «Tuve una pesadilla». Laura permaneció inmóvil. «Soñé que te habías ido». Un leve sonido de roce surgió detrás de ella, y unos segundos después, el cuerpo frío volvió a pegarse a su espalda. Martina apoyó la barbilla en la nuca de Laura, como si estuviera siendo cariñosa, Todos murmuraban, usando símbolos abstractos para cotillear sobre la vida privada de cierta almirante de la Alianza, especulando sobre los posibles diálogos de esa pareja ilegal, escribiendo poemas y pintando cuadros inspirados en ellas, representando obras de teatro con ellas como prototipos, utilizando el deseo primitivo e inefable de los seres vivos para aliviar el aburrimiento y la angustia de esta era de explosión material. Por supuesto, aunque la historia de esas dos ya se había convertido en un tema candente del que todos hablaban en voz baja, en la realidad nadie podía atravesar las múltiples barreras para ver a ese legendario canario enjaulado, y por lo tanto nadie sabía lo que realmente pensaba en su interior. Si había alguien en el mundo que pudiera representarlas para plantear las preguntas que el público debatía con pasión, probablemente solo quedaba el dueño del pájaro. Ella misma le había roto las alas y colocado en sus delicadas patitas pesados y hermosos grilletes hechos de diamantes. La había encerrado tras altos muros impenetrables, y a la vez le había ofrecido el tesoro más preciado y único en todo el vasto universo. Podía decirle un sinfín de palabras dulces, pero también podía arrebatarle la vida con la misma facilidad con que se aplasta a un ratón. Nadie sabía si realmente la amaba, pero todos sabían que estaba completamente loca. Tan loca que había perdido toda razón, desafiando sin pudor los límites de la moral humana. Parecía poseer todo lo que había bajo el cielo, y sin embargo, parecía haberse autodestruido en el mismo momento en que la encerró en su jaula. Estaba viva, pero parecía muerta. La figura sombría que aparecía en la gran pantalla del centro no era más que un personaje virtual generado por información. La verdadera Laura llevaba siglos durmiendo en su tumba, abrazando los huesos de su amada. La almirante de la Alianza, que había heredado el legado de los sabios antiguos y unificado toda la galaxia, la más poderosa e invencible. Su dulce nombre estaba indisolublemente ligado a esta era. Un talento único en 1000 años había creado una loca única en 1000 años, una fuerza arrolladora combinada con una naturaleza inestable concentrada en una sola persona. Era como una bomba de tiempo que podía estallar en cualquier momento, reduciendo a cenizas en un instante el esfuerzo de innumerables vidas. Dejar que una nube de caos como ella caminara impunemente por el mundo, incluso elevándola a altos cargos, era una de las decisiones más absurdas en la historia de la humanidad. Sin embargo, la naturaleza más pura de los seres vivos, la admiración por el fuerte, hacía que nadie pudiera sentirse cómodo situándose por encima de ella. Las expectativas de millones de súbditos pesaban sobre los frágiles hombros del canario. La gente esperaba que siguiera ejerciendo su papel de concubina maléfica, empleando todas sus artes para hechizar a la invencible tirana, retrasando así el día de su caída. Ese día quizá nunca llegaría, o quizá llegaría en cualquier momento. Incluso la propia Martina lo estaba esperando. Capítulo 2, Aurora. Un beso dulce, como de cuento de hadas. Con sabor a lichi, a tomate, y un leve aroma a sol que aún persistía. Los gemidos ininteligibles que fluían entre sus labios, las gotas de sangre que salpicaban al separarse. Mi señora, por favor, quédate conmigo. En ese momento, tus palabras estaban llenas del amor que tanto me enamoraba. ¿Por qué, cuando podíamos estar juntas para siempre, tuviste que irte? Dímelo. ¿Por qué me miras con esa mirada tan fría? Yo no he cambiado en nada, siempre te he amado así.
No me atrevo a admitir que solo yo entregué mi corazón verdadero, y como una loca intento ocultar la realidad que no quiero ver. Las estrellas y el polvo cósmico fluían ante los ojos de Martina como agua. La última vez que había presenciado esta escena fue cuando la llevaron a rastras al planeta privado de Laura. Planetas grandes y pequeños formaban hilos de distintos grosores, girando sin cesar, las líneas dinámicas subiendo y bajando como olas. En la inmensidad del cosmos, las enormes naves espaciales parecían granos de arena comparadas con los humanos, como si con solo un parpadeo pudieran hundirse en este vasto mar de estrellas. Qué grande es el universo, qué pequeños los humanos, y sin embargo, ¿por qué cuando miro a mi alrededor, la luz infinita de las estrellas parece encerrada completamente dentro de mis ojos? ¿Qué es más grande, el cielo o los ojos? O quizá el valor de esta pequeña criatura al desafiar a las estrellas ya supera todas las leyes naturales. Martina, apoyando la barbilla en una mano, contemplaba a lo lejos la deslumbrante gigante roja. Qué hermosa, qué impresionante, como una imagen virtual creada por fríos números. Algunos mechones de cabello caían sobre su suave cuello, provocando un cosquilleo. Martina, molesta, los apartó con un gesto. Poco después, los mechones volvían a asomarse con cautela, acariciando de nuevo su piel. Junto con los mechones llegó el peso en su espalda. El cuerpo de Laura ardía como hierro al rojo, haciendo que Martina se sintiera instantáneamente inquieta, con rubor floreciendo en sus mejillas. Antes de que Martina pudiera reaccionar, Laura extendió sus brazos, entrelazando los dedos sobre el cálido vientre de Martina, como si le estuviera abrochando un cinturón de seguridad. Uf. Parecía agotada por manejar sola la enorme nave donde solo iban las dos, y apoyó la mayor parte de su peso sobre la espalda de Martina, usándola como un cojín. Como una persona completamente sin habilidades especiales, sin constitución fuerte y con una salud por debajo del promedio, Martina solo pudo aguantar un rato antes de doblarse, sintiendo que estaba siendo sometida a algún tipo de tortura ancestral. Frunció profundamente el ceño. Apártate, no aguanto tu peso. Laura, contrariamente a su nombre adorable, era una mujer alta y esbelta. Los músculos ocultos bajo su uniforme militar y su fuerza, la primera del mundo, eran claramente demasiado para Martina, que nunca hacía ejercicio. Laura alivió un poco la presión, pero la parte frontal de su cuerpo seguía pegada a Martina, sus mechones revoltosos jugueteando con el cuello de la otra. Martina apartó su cabeza con desdén. Aléjate, me da mucha comezón. Laura no tuvo más remedio que apoyar la cabeza en la fría pared. Aflojó un poco la presión de sus manos, esperando que Martina no se diera cuenta. Silencio. Solo el fluir de la Vía Láctea y el cálido aliento daban fe de que el tiempo aún pasaba. Laura giró la cabeza. En la ventana transparente a su lado se reflejaban dos rostros. Inclinó la cabeza. Esta almirante que hacía temblar al mundo observaba el reflejo como si hubiera descubierto por primera vez algo divertido. Aunque miraban en la misma dirección, sus miradas lograban un encuentro secreto y peculiar. Laura extendió la mano, y su palma se posó sobre el rostro de Martina en el cristal. Bajó los párpados, sus dedos acariciando suavemente la mejilla de Martina, con una lentitud que parecía realmente el tierno arrumaco de una amante. Su aliento, cargado de una leve neblina, empañó el reflejo de Laura, dejando solo sus palabras, claras como agua de manantial, fluyendo hacia los oídos de Martina. Podrías no separarte de mí. Si alguien que no conoce la situación los viera, nunca adivinaría quién es realmente el que depende del otro para sobrevivir. Las naves de la era del oasis funcionaban con precisión meticulosa, y el deslumbrante planeta Aurora comenzó a aparecer en el campo de visión de ambas. Anillos de luz de diferentes intensidades rodeaban el planeta en paralelo, formando un patrón uniforme que, desde la distancia, parecía un enorme caramelo de palo. Destellos brillantes caían sobre la superficie como una cascada de jarabe. Laura se aferró a la ventana, los colores vibrantes del vasto universo estallando como fuegos artificiales en sus pupilas marrones, transformándose en diminutas estrellas. Finalmente, estaban llegando. Con mirada intensa, observó cómo el caramelo de colores se expandía en sus ojos, como si quisiera absorber toda su atención. Solo necesitas adormecer su cautela, hacer que llegue obedientemente al destino. Después de eso, el resto es nuestro trabajo. Si te interesa, puedes observar, pero recuerda no hacer nada innecesario. ¿No querías alejarte de ella? Este es tu deseo, ¿no es así? Solo sigue nuestras instrucciones. No tomaba mucho tiempo caminar desde la cabina de mando hasta la salida de la nave, a menos que quien caminara lo hiciera a paso lento, mirando atrás una y otra vez. Laura se apoyó en la barandilla, observando cómo la figura de la dueña de la nave se alejaba gradualmente.
Incluso separadas por un piso de distancia, podía sentir la palpable disminución en la energía que rodeaba a Martina. Luces multicolores caían sobre su capa, como si una galaxia entera se derramara sobre ella. El viento feroz más allá de la escotilla levantaba sus mechones sueltos y el borde de su ropa, creando un tintineo cristalino. Cuando Martina llegó a la salida, su silueta ya era solo una sombra grisácea, tan difusa como una mancha en un papel blanco. La dueña del canario salió de su jaula segura, avanzando inconsciente hacia un futuro destinado a la destrucción. En ese instante, un pensamiento cruzó la mente de Laura. Si todo salía según lo planeado, este sería su último encuentro. 10 minutos después, quizás incluso en solo un minuto, el estruendo de una batalla que haría temblar los cielos resonaría en ese pequeño planeta, solo para hundirse rápidamente en el infinito mar de estrellas. Y entonces, todos los sellos que la oprimían se disiparían como el viento, y ella recuperaría su libertad. En su trance, el punto negro en la distancia pareció fusionarse con una sombra de su memoria. Solo que esa vez, Martina había llegado bañada en sangre, con una expresión tan incrédula que rayaba en lo grotesco, como alguien que, al borde de la desesperación, de repente se reencontrara con la luz. En ese momento, Laura solo la vio abrir ligeramente los labios, su voz tan ronca como un globo de plástico aplastado. «Estás aquí, Millas». La luz cegadora del exterior se desvaneció abruptamente, y la escotilla se cerró de golpe, aislando por completo la agitación que nadie más conocía. Recuerdo que ese día no llovió. Incluso fue uno de esos raros días de sol después de tanto tiempo. El cielo no siempre usa climas lúgubres para presagiar el destino. Quizás también porque una criatura tan vil y sucia como yo no merece su compasión. Ambiente, un callejón, suelo de ladrillos cubiertos de musgo, contenedores de basura que despedían hedor, esferas mecánicas patrullando, y el bullicio de música y fiesta en la calle contigua. Protagonista A, una joven despeinada y con la ropa en desorden, desplomada en el fondo del callejón, de perfil ante el espectador. Laura intentó levantar los párpados, con un esfuerzo tan agotador como si intentara levantar un muro de hierro capaz de aplastar a un hombre hasta convertirlo en pulpa. Su cuerpo estaba pegado a los restos de algún organismo desconocido, la humedad y el frío envolviéndola como moscas, apestando a carne podrida. Probablemente ya estaba muerta, solo le quedaba el aliento, la piel pegada a los huesos, dejando al descubierto una red de venas como telarañas. Su conciencia fluctuaba. Un momento recordaba las palabras crueles de su anterior dueña al abandonarla, otro la escena de disputar hojas podridas con perros callejeros en tiempos de miseria. Cuando su cuerpo casi no sentía nada, su mente solo albergaba sueños blancos y el llamado de su madre, muerta hace años. Algo así como lo que vivió la niña de los fósforos antes de morir. Excepto que ella no tenía fósforos, y este no era el planeta natal de la humanidad. Moría en el planeta más próspero del universo, donde se decía que hasta la Tierra desprendía fragancia, un faro sagrado en la mente de todos. Entonces recordó su hogar, un lugar pobre y atrasado, lleno de discriminación y opresión, donde la gente vivía aturdida en los campos, la mayoría sin conocer la alianza ni la red estelar, sin atisbo de progreso, un sitio del que todos los jóvenes anhelaban escapar, y también el lugar que la trajo a este mundo. Risas infantiles, cielos azules, vastas montañas y llanuras, canciones que resonaban en los valles. En el borde de la muerte, era cuando más extrañaba su hogar. Laura notó que su cabeza se deslizaba hacia la derecha, inevitable e irreversible. En su confusión, pensó, al fin llega mi hora, pero aún así luchó por enderezarla. Como si el universo se burlara de ella, sus hombros y torso también comenzaron a inclinarse. Fue entonces cuando, por fin, logró romper las cadenas de la presión, abriendo los ojos lo suficiente para dejar escapar un fino rayo de visión. Lo que vio a través de esa rendija fue una oscuridad caótica y una desesperación insondable. Esa fue la última imagen que vio la joven que había sido mascota de tantos, cuando creyó que iba a morir. Se desplomó en silencio sobre los fríos ladrillos, sin siquiera salpicar. Sus ojos permanecían abiertos, las pupilas inmóviles, como desafiando a un destino despiadado. Su mente zumbaba, como si cientos de abejas hubieran convertido su cerebro en un panal, perforando sus células nerviosas con aguijones afilados. Desde la calle principal llegaban oleadas de gritos, el repiqueteo de incontables pasos al ritmo de una música estridente sacudía el suelo, y sus entrañas casi saltaban por su boca. ¡Vaya! Un haz de luz deslumbrante se alzó hacia el cielo, desplegando los colores más trágicamente hermosos que alguien pudiera ver en su vida. Cuando los fuegos artificiales se desvanecieron, unas botas militares se detuvieron frente a sus ojos abiertos. Ambiente, callejón en silencio, suelo manchado, las esferas de vigilancia desaparecidas. Protagonista B, aparece, de espaldas al espectador.
Capítulo 3 posiblemente. Recibido. El equipo de erradicación ha obtenido con éxito la información del objetivo. En nombre de todos los miembros de la Alianza y los ciudadanos interestelares, le expreso nuestro más sincero agradecimiento. Nunca antes había sentido tanto desprecio por esos defensores de la. Laura no tenía ánimos para seguir las disputas internas de la alta dirigencia de la Alianza. Tropezando, subió corriendo las escaleras, intentando hacer despegar la nave de este maldito lugar. Ahora esta nave era técnicamente de su propiedad, ¿no? Aunque la Alianza confiscaría la mayor parte de los bienes del difunto almirante, al menos dejarían algún insignificante recuerdo a su viuda. Al sentarse en el asiento del piloto, de repente recordó, no sabía pilotar una nave. Estas malditas creaciones de la inteligencia humana, que supuestamente facilitaban la vida, en realidad requerían que uno se adaptara a su desarrollo. ¿Qué clase de lógica retorcida era esa? Laura se quedó mirando fijamente los botones multicolores, como si después de 3 minutos estos pudieran desarrollar un sistema de lenguaje al estilo de los animales de las caricaturas de Millas, golpeándose el pecho con arrogancia. Patéticos humanos, al final dependen de mí. Pero por supuesto, eso no iba a pasar. Este era un mundo completamente materialista. Los caballos nacían con 4 patas, las colas de las ratas eran más largas que las de los conejos, y los humanos eran los tontos más miserables de la naturaleza. Laura intentó comparar los símbolos incomprensibles en los botones con la misma concentración que usaba para diferenciar culturas arqueológicas. Justo cuando llegaba al último término indescifrable, en el borde de su visión, entre la consola y la pantalla, apareció un cuadrado de papel doblado. Decir que apareció no era exacto. En realidad, siempre había estado allí, como si perteneciera a ese lugar desde hace siglos, inmóvil. Una intensa premonición la llevó a tomar el papel. En esta era altamente informatizada, los productos en papel eran una rareza. Isabella no tenía muchos pasatiempos, aparte de acariciar a su mascota y coleccionar textos históricos de diversas civilizaciones. Cada vez que Laura la echaba de su habitación, Isabella solía refugiarse en la biblioteca de Millas hasta que Laura entraba. Pero Isabella no leía. Simplemente observaba fijamente esos vastos y profundos tesoros de sabiduría, como si sintiera una conexión espiritual con épocas pasadas. Isabella era una persona conservadora, aunque su personalidad y comportamiento no lo reflejaran. Si no hubiera seguido la carrera militar, Laura estaba segura de que habría sido una académica anticuada. Así que, incluso antes de desdoblar el papel, Laura ya sabía de quién era. Afuera, separado por una pared, el mundo estaba sumido en cañones y acero. La más primitiva fealdad, envuelta en razones grandilocuentes, recibía una respuesta justa. Manual básico para pilotar una nave, hasta un tonto podría entenderlo. Al escribirlo, sus labios se curvaron involuntariamente. Si alguien que conociera a Isabella viera a la férrea almirante con esa expresión de enamorada adolescente, su sistema cognitivo colapsaría por completo. Paso 1. Presiona el botón azul en la parte superior para activar el modo automático. Paso 2. Dile tu destino. Pensó un momento y, preocupada porque su pequeña adorable no recordara su dirección, añadió con paciencia emoticono cara sonriente. Sector AF-011, planeta Flor de Peral. Después de un largo silencio, Laura dobló el papel y lo devolvió a su lugar. El modo automático se activó, y en la pantalla apareció una ventana que escaneó su rostro con la rapidez de un cepillo limpiando zapatos. Reconocimiento exitoso. Identidad, administrador. Nivel de acceso, máximo. Laura sentía que ya no podía mirar nada dentro de la nave. Una extraña intuición rondaba su subconsciente. Desde el principio, la dueña de la nave supo que enfrentaría la muerte, y en secreto transfirió todas sus posesiones a otra persona sin que nadie lo supiera. Intentó sacar esos pensamientos de su mente, pero cuanto más lo intentaba, más frases surgían, como maleza en un jardín después de la lluvia. Lo peor era que todas esas frases venían con la voz y el tono de Isabella. Ven conmigo. Le tendió la mano a través de la pared. Si tienes miedo, abrázame fuerte. Aunque su cuerpo estaba destrozado, ¿cómo podía sonreír así? Déjame abrazarte. En el frío absoluto de la cámara de hielo, su cuerpo casi se congeló. No me interesa esto. ¿Lo hiciste tú? Por primera vez, mostró una expresión avergonzada, como si quisiera meterse en un agujero negro. No habrá más guerras. Lo dijo con melancolía, como recordando algo muy lejano. Abrázame. Frotó su cabeza contra su hombro. Te amo. Siempre lo decía. El planeta Aurora, que, por supuesto, no tenía auroras,
solo anillos de luz de colores indescriptibles. El planeta Aurora no tenía habitantes nativos. Antes de la llegada de los terrícolas, ni siquiera reunía las condiciones para albergar vida. El primer astronauta que lo pisó quedó fascinado por su arte lumínico y, recordando un fenómeno de su hogar, le dio ese nombre a este hermoso planeta deshabitado. Hoy, el planeta Aurora seguía sin ser apto para la vida de seres de carbono, pero se había convertido en un lugar popular para viajes cortos y fotos de influencers. Su belleza etérea lo había convertido en un cuento de hadas interestelar. Morir en el planeta Aurora era considerado el epítome del romance galáctico, un santuario para almas melancólicas y artísticas. Antes de despegar, Laura miró por última vez la noche del planeta Aurora. Los anillos de colores visibles desde el espacio eran casi imperceptibles desde la superficie, solo destellos tenues en el cielo, como un arco iris nocturno, misterioso y esquivo. Por favor, confirme el destino nuevamente. Laura apartó la mirada del cielo y presionó confirmar. Cargando. La nave está despegando. Con una leve sacudida, el paisaje comenzó a descender, los colores del cielo haciéndose más claros, como despidiendo a la visitante. Laura se estiró. Sentía que hacía mucho que no realizaba una tarea tan compleja como despegar una nave, aunque fuera en modo automático. Claro, nunca imaginó que llegaría a hacerlo. Antes de esto, había decidido vivir el resto de su vida como una mascota. La nave ascendió rápidamente, dejando atrás todo rastro de tierra. El humo y los explosivos se habían disipado, solo unos pocos aviones escaneaban el área. Probablemente ya terminaron, pensó Laura, mirando cómo el suelo se alejaba. Pronto, la noticia de la muerte en servicio de cierta persona ocuparía los titulares. Un dolor agudo y repentino le atravesó el pecho. Laura respiró hondo, giró la cabeza con determinación y decidió no mirar más afuera. Al salir de la cabina, como si despertara de un sueño, se dio cuenta de lo vacío y silencioso que era el espacio sin otra persona. A partir de hoy, nadie la abrazaría por la cintura, nadie susurraría palabras dulces en su oído. Todo lo que antes le causaba repulsión ahora era como una daga afilada, retorciéndose en su corazón, como si quisiera abrirlo para ver cuánto amor quedaba en ese lugar donde siempre fluía la sangre. Laura caminó apoyándose en la pared, como un flan derretido. El silencio del salón solo era interrumpido por el zumbido de las máquinas, como si toda la vida en el universo hubiera desaparecido. Con una estatura diminuta y una chaqueta tan rota que apenas cubría su cuerpo, su cabello despeinado parecía un ovillo de hilos revueltos, donde incluso podían vislumbrarse pequeños insectos moviéndose. No había un centímetro de su piel que no estuviera enrojecida o amoratada. Cada parte expuesta delataba una desnutrición extrema, con una piel sobre los huesos tan delgada como una bolsa de plástico. Al ver a Laura, la niña se detuvo en seco como si alguien hubiera presionado el botón de pausa. Su pie, recién levantado, quedó suspendido en el aire, convirtiéndose en una estatua petrificada. Laura la miró fijamente, y la niña, incrédula, también lo observó con ojos desorbitados. Su boca, usualmente cerrada, se abrió inconscientemente. Esa mirada peculiar y única le resultaba familiar a Laura. Era la misma que había visto en los ojos de Isabella la primera vez que se cruzaron sus miradas. Capítulo 4. La pequeña bestia. Hierba para cerdos que nunca terminaba de cortarse y ladridos nocturnos de perros eran los únicos recuerdos que quedaban de su infancia. La niñez de Laura no estuvo marcada por grandes tragedias, pero tampoco fue un camino fácil. La guerra prolongada no había afectado su planeta natal, pero sí dejó tierras áridas y una pobreza interminable que se heredaba de generación en generación. Si aquellos visitantes estelares, elegantes y misteriosos, no hubieran llegado en la época más soñadora de su vida, si ese día no se hubiera escapado con sus amigos para espiar aquella reunión secreta, quizá nada de lo que ocurrió después habría sucedido. No habría fantaseado con lo imposible, no habría intentado detener a los pasajeros que abordaban la nave, no les habría suplicado que la llevaran lejos de su planeta. Ansioso por tomar el atajo que cambiaría su destino, sin saber que pagaría un precio por ello. Consiguió llegar a un mundo más vasto, pero a cambio, perdió casi toda su dignidad como ser humano. Su frágil belleza alimentó vanidades infinitas, pero también atrajo desgracias. Seducción, engaño, escape, abandono, vagabundeo, un ciclo sin fin. Todos decían te amo, mientras devoraban con miradas codiciosas su cuerpo joven, marcándola con heridas irreversibles como trofeos. En ese entonces, ella creyó que eso era el amor. Amor era mendigar compasión, era basura tirada en la calle, cenizas de cigarrillo, cicatrices en la piel. Hasta que un día, unas botas militares impecablemente pulidas se detuvieron a centímetros de su rostro. Te amo.
Isabella siempre vestía su uniforme militar impecable, y bajo la visera de su gorra, sus ojos parecían aguas estancadas. Su voz era grave y solemne, nada frívola como la de los demás que Laura conocía. Pero eso era comprensible. Después de todo, Isabella era la persona de más alto rango que había conocido en su vida. La palabra amor ya no significaba nada para Laura, así que solo asintió levemente y respondió como un saludo automático. Yo también te amo. Para alguien en mi posición, esas palabras no tienen importancia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en ese momento tus ojos brillaron de repente, como si estuvieras a punto de llorar? Aunque fue acogida como su mascota después de eso, Laura nunca le contó mucho sobre su pasado a Isabella. Pero la información de un simple ciudadano interestelar era transparente para una almirante de la Alianza. Sin necesidad de que Laura hablara, Isabella probablemente ya tenía acceso hasta los detalles más insignificantes de su vida. Del mismo modo, Laura no sabía casi nada de la infancia de Isabella. Aunque, juzgando por su actitud actual, debió haber sido igual de taciturna y sombría de pequeña, seguramente descrita por sus familiares como una niña demasiado seria para su edad. La almirante Isabella ignoraba por igual todo en este mundo. Incluso en la enciclopedia interestelar, su biografía constaba de apenas unas palabras, carente de historias como las de sus colegas que buscaban protagonismo. Pero esas pocas palabras eran suficientes para definir su estatus. Comandante en jefe de la batalla del juicio final. Aunque después de la guerra vivió prácticamente recluida, se convirtió en el tema más discutido de toda la galaxia. Quizá porque el título de la poderosa misteriosa era suficiente para despertar todo tipo de especulaciones. La gente murmuraba, tal vez venía de un planeta salvaje desconocido, donde endureció sus habilidades en condiciones extremas. O quizá fue una niña rica y privilegiada, cuya familia cayó en desgracia, obligándola a huir. O era la heredera de una organización secreta, poseedora de conocimientos ancestrales de la era predesértica. O quizá ni siquiera existía, y todas sus hazañas eran mentiras fabricadas por la Alianza para crear un mito. ¿Qué tipo de pasado forjó a una persona así? Un monstruo de la era del juicio final, una heroína de la era del oasis. En una época enterrada por el caos de la guerra, ¿cómo había vivido? El mensaje de la Alianza aparecía en primer lugar en su pantalla, enviado hacía media hora. Misión completada con éxito. Enviaremos representantes para discutir la herencia. No se preocupe, garantizaremos su seguridad al máximo. Agradecemos su colaboración. Por el bienestar de la galaxia, le rogamos mantener el secreto. Laura no respondió de inmediato. De hecho, en ese momento ni siquiera podía prestar atención a las noticias que ya inundaban la red interestelar anunciando la muerte de cierta persona. Su atención estaba completamente secuestrada por la niña frente a ella, hasta el punto de que ni siquiera notó que su chal había caído al suelo. Laura observaba fijamente a la pequeña sucia, y la niña, inmóvil, también la miraba. Sus miradas parecían haber alcanzado un entendimiento decisivo, transmitiendo en silencio información que alteraría el curso de la historia. La niña tenía el cabello corto, Isabella llevaba una larga coleta. Su piel era bronceada y áspera como tierra reseca, mientras que Isabella era pálida como un cadáver recién despertado de su ataúd. La niña era bajita, le faltarían 7 cabezas para alcanzar la estatura de la alta almirante. El único parecido radicaba en sus ojos, igual de quietos, igual de sin vida, pero que al ver a Laura se transformaban en aguas vivas. Un 99% de diferencias y un 1% de similitud. Pero fue esa mínima coincidencia lo que hizo que Laura ignorara por completo los demás contrastes. En el instante en que sus ojos se encontraron, supo sin dudas quién era. Esa niña era Isabella. O más bien, una versión mini de Isabella. Antes de que Laura pudiera preguntar, la niña repentinamente recobró la conciencia. Como si finalmente se diera cuenta de su deplorable estado, retrocedió torpemente, girándose para frotar con dedos llenos de lodo las manchas de sangre en su rostro, dejando marcas desiguales de color marrón. Bajó la cabeza, sus pestañas temblaban, y de su garganta escaparon gemidos ininteligibles, como los de una bestiecilla. Está tan fea ahora. ¿Cómo podía dejar que la vieran así? Al final, casi angustiada, se cubrió los ojos, arrimándose lentamente hacia una puerta oscura como queriendo esconderse. ¿Pero cuándo? Sin embargo, nunca había visto esa mirada en los ojos de la gran Laura. Quizás porque cuando se conocieron por primera vez, sus identidades y poderes ya estaban en extremos opuestos, y Laura realmente no tenía necesidad de desconfiar de una mascota moribunda. ¿Acaso no me reconoce ahora? Intrigada, Adriana se acercó lentamente a la niña, intentando adivinar su siguiente reacción.
A diferencia de la calma de Adriana, la mente de la pequeña era un completo caos. Cuando escuchó su nombre pronunciado en voz alta, su instinto la puso en alerta, pero al instante se arrepintió de haber mostrado esa expresión feroz. Podía percibir claramente que la persona frente a ella no tenía ningún poder para lastimarla, que no albergaba la más mínima malicia hacia ella, incluso podría decirse que había bondad. Pero este maldito instinto corporal la hizo mostrarse tan brusca. En su mente, la niña imaginó rápidamente a Adriana asustándose, negándose a mirarla de nuevo, y finalmente echándola de esta casa, nave espacial, a pesar de sus súplicas. Pero antes de que su pequeño drama mental terminara, la sombra de Adriana se acercó repentinamente, acompañada por un tenue aroma a tequila. La niña quedó aterrorizada, su rostro enrojeció por completo y ni siquiera pudo mantener su mirada amenazante. En su desesperación, intentó esquivarla, pero tropezó con un robot limpiador que pasaba y cayó al suelo con un sonoro plaf. Ni siquiera Adriana esperaba una reacción tan exagerada. Rápidamente se apresuró a ayudarla. Te dije que tuvieras cuidado. Cuando levantó a la niña, ésta reprimió cualquier emoción negativa, cabizbaja y avergonzada, como un niño torpe que pierde una pelea y no se atreve a contárselo a sus padres. La sensación de rechazo que antes rodeaba a Adriana había desaparecido por completo. Esta escena no encajaba en ninguna de las posibilidades que Adriana había imaginado. Ella pensó que la niña sonaría todas las alarmas y la empujaría de inmediato. O, en el peor de los casos, soltaría un par de palabras duras, preguntando, ¿quién eres? ¿O cómo sabes mi nombre? De cualquier manera, Adriana nunca imaginó que Laura retrocedería de manera tan torpe, ni siquiera en su versión mini. ¿Acaso la temible general Laura, en su infancia, era solo un tigre de papel que mostraba los dientes pero se rendía antes de que el enemigo cediera? Adriana observó pensativamente a la niña, quien, bajo su mirada, se sintió completamente perdida, incapaz siquiera de mirarla a los ojos, retrocediendo poco a poco como si quisiera convertirse en una pequeña tortuga. ¿Qué era esta sensación? Era como un cachorro de tigre cayendo en la palma de su mano. Capítulo 5. Obituario. Oficial de la Alianza V. Obituario. La comandante en jefe de las fuerzas de la Alianza, la general Laura, falleció trágicamente el 21 de diciembre del año 3033 del calendario estelar. Imagen, crisantemos en blanco y negro. Gracias por su apoyo y ayuda en esta misión. El mensaje se detenía 3 horas atrás. Isabella miraba fijamente la ventana de chat, sus dedos jugueteando inconscientemente con la funda protectora de su comunicador. Desde que presenciaron cómo la general desaparecía en el mar de llamas, el perfil del otro lado del chat nunca más se iluminó. Poco después, la nave espacial, abandonada y solitaria, despegó tambaleándose como una viuda exhausta, y su señal pronto desapareció en el territorio de la estrella Aurora, sin encontrar ninguna resistencia. Para garantizar la integridad de la misión, un pequeño grupo permaneció en el campo de batalla, encargado de las labores de inspección y limpieza. Pero para ellos, esto no era más que una rutina. Después de todo, tras usar aquel arma sagrada y aterradora, nadie creía que el enemigo que había sido engullido por ella pudiera seguir con vida. Como si fuera absorbido por un monstruo marino, su fuerza y vida eran extraídas vorazmente, haciendo que el tiempo de su cuerpo retrocediera hasta convertirse en un óvulo fecundado, para luego desaparecer por completo. Las armas no siempre son sangrientas. Mientras logren aniquilar al enemigo por completo, ¿qué importa si su propósito original no era matar? Este es el único método para eliminar al monstruo, le aseguró el superior a Isabella. Quizás porque esa tenue esperanza nació de una desesperación prolongada, los investigadores estaban tan obsesionados con la idea de que solo este método podría eliminar al enemigo al 100%, que ni siquiera se atrevían a considerar las consecuencias de un fracaso. No podían esperar más. Cuando tienes un globo a punto de estallar sobre tu cabeza, cada segundo es una tortura. Isabella echó un último vistazo al mensaje de felicitación de su superior y cerró el comunicador con fastidio. Se levantó y miró en silencio el vasto campo de batalla cubierto de humo. El personal de limpieza, con máscaras antigás, recorría el área como insectos buscando comida en un desierto infinito. ¿Así termina todo? El viento cargado de partículas rozó los ojos de Isabella, como si quisiera expulsar a los intrusos de esta tierra desolada. ¿Tan rápido? ¿Tan abruptamente? Isabella no era una niña criada en la era de los oasis. Nació durante el periodo más intenso de la Guerra del Fin, siguió a su superior a los campos de batalla más hostiles y fue testigo de cómo aquella persona arrasaba con ejércitos enteros. Para alguien como Isabella, que tenía cierta edad, desde que tenía memoria, Laura había sido sinónimo de invencibilidad. Aunque toda la galaxia compartía la noticia de su muerte,
Aunque había participado personalmente en la operación final, aún no podía creer que esa persona hubiera desaparecido en el viento de la noche. Isabella apretó los labios y saltó desde la pendiente alta. Al pie del acantilado, un abismo oscuro abría sus fauces hacia el cielo, como si quisiera devorarlo todo. Una aura siniestra y restos de energía espiritual se aferraban al suelo, y las partículas de tierra finamente pulverizadas eran prueba de que una enorme onda de energía había arrasado este lugar. 3 horas atrás, esto no era una montaña ni un acantilado, sino una vasta llanura. Isabella se agachó junto al precipicio y rozó suavemente el polvo fino como arena con sus dedos. Más pequeña, cada vez más pequeña. De adulta a joven, de joven a adolescente. Tras un destello cegador, todo su ser desapareció sin dejar rastro, sin siquiera un grito de lucha. El éxito había llegado de manera tan extraña, pero no había indicios de fracaso. El polvo fluía como un arroyo entre sus dedos. Isabella miró fijamente el precipicio vacío y frunció el ceño con intensidad. Entonces, abriste los ojos y ya estabas en el motor, luego encontraste accidentalmente un pasadizo secreto, abriste la puerta y llegaste aquí. Laura bajó la cabeza, sus dedos enredándose nerviosamente en la cremallera de la ropa nueva que Adriana le había dado. En realidad era de la Laura adulta, tratando de acostumbrarse al aroma desconocido. No estoy mintiendo. Sé que no mientes. La voz tranquila de Adriana llegó desde adelante. Aunque eran palabras de afirmación, no. Aunque no mostraba ninguna señal en su apariencia, por dentro su mente era un completo caos. Después de un silencio que pareció durar una eternidad, el sonido intermitente de tela rozándose llegó desde adelante. Laura levantó la vista, sorprendida, solo para ver a Martina levantarse lentamente y salir de la sala de descanso sin decir una palabra. Con su partida, la presencia de la otra persona desapareció abruptamente. El enorme barco que había chocado contra el iceberg no se hundió, sino que, bajo el ardiente sol del amanecer, encontró una nueva costa. La cabina de mando seguía igual que antes, con pantallas que mostraban diversos datos, modo de piloto automático, viajando hacia Estrella Flor de Pera F011. Martina sacó nuevamente el Manual Básico de Pilotaje de Naves para Tontos. La última vez solo lo había hojeado, pero ahora, al mirarlo con detenimiento, cada trazo del manual parecía haber sido escrito con extrema precaución, como si el más mínimo descuido en un solo trazo pudiera hacer que quien lo leyera no entendiera las palabras. Eran las instrucciones de pilotaje que Laura había escrito especialmente para ella. Martina dejó el papelito y, sin decir nada, presionó el botón azul en la parte superior. ¿Acaso había previsto desde hace mucho tiempo que este día llegaría? ¿Desea cambiar el destino? Siempre era así. Nunca me decía qué hacer, solo aparecía de repente en el momento más crucial. Destino cambiado a Estrella Gris 13 y 2022. ¿Alguna vez, aunque fuera por un segundo, pensaste en lo que yo realmente quería? Distancia al destino demasiado grande. Por favor, confirme nuevamente. ¿Cómo pudiste dejarme sola tan fácilmente? Cargando. La nave ha comenzado a despegar. Un sonido de pasos ligeros se acercó desde atrás, volviéndose cada vez más fuerte, hasta detenerse justo al lado de Martina. Era la primera vez que la pequeña Laura veía equipos tecnológicos tan complejos. Aunque quería concentrarse en Martina, no podía resistir la curiosidad de mirar hacia la consola de control, sus ojos saltando de un lado a otro como un malabarista. Desde que abrió la puerta secreta y llegó a este lugar extraño, su visión del mundo se había vuelto completamente del revés. Pero la presencia abrumadora de Martina había absorbido la mayor parte de su atención hasta ahora. Fue solo cuando Martina salió de la sala de descanso que Laura finalmente despertó como de un sueño, dándose cuenta tardíamente de su situación. Este era un mundo completamente diferente a cualquier lugar en el que hubiera estado antes, imposible de entender. Aunque estaba acostumbrada a ser una niña de la calle y conocía cada rincón de su planeta, nunca había sabido que existía un lugar así. La pequeña Laura miró a su alrededor, los números interminables la dejaron tan asombrada que ni siquiera se atrevía a parpadear. ¿Estas millas, qué son? Esta es mi nave. Laura giró la cabeza, desconcertada. Para su decepción, Martina no la miró, sino que se quedó observando el papel en sus manos como si estuviera perdida en sus recuerdos. Donde estás parada ahora es la cabina de mando de la nave. Martina suspiró muy suavemente, murmurando, deberías aprender a pilotar la nave pronto. Al fin y al cabo, es tu trabajo. Laura no la escuchó bien, De repente, Martina se giró, mirando hacia abajo a la niña que aún no reaccionaba. Sus ojos cautivadores aparecieron de pronto en su campo de visión,
como un lobo feroz saltando desde la hierba, llenos de un peligro mortal y un miedo electrizante que hicieron que el corazón de Laura se saltara un latón. Pero lo que la niña no esperaba era que lo que sucedería a continuación sería aún más inesperado. Bajo la mirada atónita de Laura, Martina recogió los pliegues sueltos de su ropa y se agachó con calma, hasta que la niña pudiera mirarla desde arriba. Para Martina, esto no era nada extraño. Laura siempre había sido más alta que ella, pero no le gustaba que Martina tuviera que mirarla hacia arriba, así que a menudo se inclinaba ligeramente o adoptaba posturas cómicas para estar a la misma altura. Solo al nivelarse podían ver mejor los ojos del otro, para que ella pudiera confirmar el amor más sincero, o al menos eso creía Laura unilateralmente. Martina, por otro lado, estaba más acostumbrada a ser la que era mirada desde abajo. Era un hábito de toda la vida. La pequeña Laura se quedó mirando fijamente los ojos de Martina, como si hubiera sido absorbida por un remolino, incapaz de reaccionar ante la trampa de la sirena. Lo que Martina no sabía era que, en esta época, Laura también solía ser la que era mirada desde arriba, nunca había recibido un trato tan considerado. Tanto que, cuando sus almas se entrelazaron, la niña sintió que su mente explotaba, como si hubiera sido alcanzada por un rayo, perdiendo toda sensación en su cuerpo. Martina observó el rostro de la pequeña Laura con intensidad, pero no parecía estar mirándola a ella, sino buscando en esos rasgos familiares a alguien que ya no existía. Susurró. Laura, no sé de dónde vienes ni me interesa tu pasado. Un escalofrío helado recorrió el cuerpo de la niña, haciéndola recuperar la conciencia de golpe. Cuando finalmente comprendió lo que Martina estaba diciendo, su mirada ya la había atrapado como una serpiente venenosa. No podía respirar. No podía escapar. Incluso si te has convertido en una niña, no tengo la obligación de cuidarte. No lograste vencerlas, así que debes asumir las consecuencias de la derrota. Martina hablaba sin considerar si la pequeña Laura podía entenderla. ¿Qué importaba si lo hacía o no? Ahora la nave es mía, las propiedades que dejó mi difunta esposa son mías. Si ella ya había anticipado esto, dejándome sola en este mundo, ¿por qué debería preocuparme por los sentimientos de una vida que escapó por accidente? Martina resopló fríamente, sus dedos delgados presionando con fuerza el hombro de Laura, como si estuviera descargando emociones reprimidas durante mucho tiempo. Laura la miró atónita, tratando de decir algo, pero cuando abrió la boca, no salió ningún sonido. Un frío extremo brotó de su pecho, extendiéndose por todo su cuerpo, haciendo que sus piernas temblaran sin control. ¿Qué significaba esto? No lo entendía en absoluto. ¿Me está abandonando? Justo cuando ese pensamiento desesperado apareció en su mente, la siguiente frase de Martina llegó en el momento preciso. Así que, no pienses que volveré a tu pequeño planeta. La voz de Martina se volvió cada vez más baja, como si cada palabra le costara un enorme esfuerzo. Ahora, tendrás que obedecer mis órdenes, cumplir mis deseos. Al final, su voz era tan ligera como el humo, y la presión en el hombro de Laura casi imperceptible. Esta vez, ven conmigo. Sus pestañas temblaban, aunque no había razón aparente. No te pierdas otra vez. La nave mantenía una temperatura constante, pero su cuerpo no dejaba de temblar de frío. Ese escalofrío glacial le recordó la vez que se escondieron en una bodega de hielo, cuando Martina la envolvió en sus brazos, compartiendo el calor de sus cuerpos. Pero el frío físico y el Fr. Ceder un planeta en una posición estratégica con abundantes recursos a una viuda sin valor, o aprovechar la oportunidad para nacionalizarlo, cualquier alto funcionario de la Alianza sabría qué decisión tomar. Un destello de decepción cruzó el rostro de la pequeña Martina. Pero pronto una nueva duda reemplazó la pregunta intrascendente. Bajó la cabeza, jugueteando con sus dedos, como si dudara en expresar lo que pesaba en su corazón. Más allá del cristal, el infinito mar de estrellas giraba siguiendo leyes eternas e inmutables. Hermana, dijo lentamente. Yo no pertenezco a esta época, ¿verdad? 3 segundos de silencio. Sí. Antes de mí, ¿hubo otra Martina que vivió contigo? Sí. Ella murió, ¿no es así? Sí. Después de eso, Martina no hizo más preguntas, y Laura tampoco volvió a hablar. Ambas contemplaron en silencio el paisaje ante ellas, esperando que la bestia bajo sus pies las llevara a un futuro impredecible. El planeta Gris 3, código I-2022-C, era el hogar natal de Laura. Su nivel de civilización era tan atrasado que ni siquiera tenía derecho a nombrarse a sí mismo. Un noble de más allá de las estrellas, con un gesto despectivo, condenó al planeta a nacer en soledad dentro del espectro interestelar, identificado solo por un código gris y números áridos. Regresar ahora directamente al lirio estelar,
expuesto a la red interestelar, sin duda despertaría sospechas en la alianza por la presencia de la pequeña Martina. En momentos como este, donde debían esconderse como fugitivas, solo un planeta como Gris 3, aún no completamente integrado a las señales interestelares, podía ofrecer refugio a una viajera lejos de casa. Laura se recostó en la cabecera de la cama, deslizando rápidamente sus dedos por la red estelar en busca de noticias relacionadas con Gris 3. Notificación sobre el ajuste del nivel del planeta Gris 3, Oficina de Asuntos Gubernamentales de la Alianza. Foro, ¿establecer un firewall para civilizaciones inferiores es discriminación? Publicado hace 5 años. Discusión anónima, dicen que esa mujer viene de Gris 3, ¿será un cuento de hadas de pobre a rica? Publicado hace 3 meses. ¿Se referían a ella? Laura entró al hilo sin pensarlo, sin notar que el sonido del agua en la ducha había cesado. 1L, autor fuente no confiable, solo chismes de medianoche. Parece que nació en Gris 3, un noble se enamoró de ella a primera vista, la obligó a irse con él y la sacó del planeta. Por eso siempre actúa tan fría. 2L, ¿no es esto un argumento de fanficción? Autor, ¿confundiste realidad con ficción? 3L, obsesionados con chefs reales, no entiendo qué hay para discutir. Viven sus vidas en paz, ¿por qué meterse? Fuera del pasillo, se escucharon pasos arrastrados de sandalias que se detuvieron repentinamente frente a la puerta. Quien estuviera afuera parecía estar preparándose mentalmente. La respiración agitada era tan audible que Laura apartó momentáneamente su atención de la red. Esta situación le resultaba familiar. Aunque desde que Martina había desarrollado más confianza, ya no usaba esa falsa vacilación para ocultar sus intenciones. Tras unos 5 segundos, unos golpes suaves pero firmes resonaron en la puerta. Toc, toc. Como si un tímido pretendiente aguardara el momento decisivo. A Laura le dio un poco de risa. Era como si hubieran vuelto a los primeros días juntas. Con el permiso de Laura, la pequeña Martina abrió suavemente la puerta. Su expresión era tímida, como si aún dudara si su comportamiento había sido demasiado impulsivo. Aunque ocultaba la mitad de su rostro con una almohada larga, sus ojos brillantes delataban su emoción. Bajo la mirada directa de Laura, la niña habló, nerviosa pero esperanzada. ¿Puedo dormir contigo? Con cada palabra, levantaba la almohada un poco más, hasta cubrir casi toda su piel bajo los ojos. Aunque su voz quedaba ahogada por la tela, el mensaje que quería transmitir era claro. Al ver que Laura no respondía, las orejas de Martina se enrojecieron como manzanas maduras. Rápidamente añadió. Es que, tengo miedo a la oscuridad. Y a los lugares desconocidos. Su voz era dulce y su expresión lo suficientemente conmovedora. De no ser porque Laura ya conocía la personalidad desvergonzada que desarrollaría, quizás habría caído en el engaño. Laura miró dubitativa la almohada que sostenía Martina. En realidad, no le molestaba compartir su espacio con alguien más. Pero años de rechazo deliberado hacia Martina la habían acostumbrado a decir que no por instinto. Pero esta Martina era solo una niña, sin recuerdos del futuro. ¿Eran realmente 2 personas distintas? El prolongado silencio y la mirada impenetrable de Laura quebraron el valor que Martina había reunido. La almohada subía más y más, su cabecita se inclinaba cada vez más, y se escuchaban ligeros gemidos de frustración. Perdona. Como si finalmente comprendiera las consecuencias de su atrevimiento, un pánico abrumador la invadió. Comenzó a temblar, retrocediendo lentamente hacia la puerta. ¿En qué había estado pensando? ¿Cómo se le ocurrió hacer una petición tan descarada? Quizás el calor de la ducha le había nublado la mente, o una audacia inexplicable la había poseído. Solo ahora, enfrentando el rechazo que nunca imaginó, reaccionó como si le echaran agua fría. Buenas noches. Martina no se atrevía a bajar la almohada para ver la expresión de Laura. Retrocedió tambaleándose como una ratita asustada, deseando escapar de su vista, como si eso borrara la mala impresión. Laura suspiró profundamente. Justo cuando la figura en el pasillo estaba a punto de ser devorada por la luz, una voz resignada rompió el aire. Puedes. Clic. La puerta se cerró suavemente. Clic. Una pequeña rendija dejaba ver un par de ojos brillantes, como si no creyera lo que había escuchado, pero aferrándose a un último hilo de esperanza, llenos de anhelo. ¿En serio? Si Martina tuviera cola, estaría agitándola frenéticamente. Laura no la miró, simplemente se movió hacia el otro lado de la cama con su terminal esférico, dejando espacio suficiente para una persona. Martina floreció de felicidad.
Agradeció efusivamente y cerró la puerta de una patada, sin rastro de la timidez anterior. El sonido de las sábanas rozándose llenó el espacio a su lado. Laura continuó leyendo el hilo, fingiendo no notar nada. 11L. No te tomes los sex tan en serio, solo te harás daño. 12L. El autor es un payaso, confirmado. 13L. Autor, créalo o no, solo compartía un rumor. Una mirada intensa quemaba su brazo. Pero cuando Laura giró, Martina ya tenía los ojos cerrados, fingiendo dormir. Ella volvió al terminal, escéptica. 26L. Hay cientos de versiones sobre ellas, ¿en cuál se supone que debo creer? ¡Qué cansancio, qué agotamiento! Después de descansar un momento, abrió los ojos de nuevo, pero esta vez no miró hacia arriba, sino que se giró de lado. Piel reseca, cabello corto y rebelde, un rostro dormido que no transmitía paz. Incluso a cierta distancia, podía sentir el tenue calor corporal que emanaba de la persona a su lado. El calor, en el mundo de los seres de carbono, representaba la existencia de vida. Significaba que ella no había muerto. ¿Estaba viva? ¿Seguía a mi lado? Laura extendió distraídamente el brazo, sus yemas de los dedos acariciando suavemente las mejillas de Martina. Cuanto más tiempo permanecían sus dedos allí, más aumentaba el calor en el rostro de la niña. La pequeña, que fingía dormir, ya no podía disimular. Abrió los ojos de golpe, como un conejo asustado, y miró a Laura con timidez y nerviosismo. Sin embargo, Laura continuó acariciando su rostro sin mostrar vergüenza alguna, su mirada tan vacía como la madera. Martina. Sus labios se separaron inconscientemente. ¿Eres real? La niña se quedó paralizada, sin saber cómo responder. Laura detuvo su mano, y poco a poco la luz volvió a sus ojos, como si un alma fragmentada comenzara a recomponerse en silencio. ¿Cómo es que nunca me di cuenta antes? Parecía querer decir algo, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo no me di cuenta de que, si algún día desaparecieras, me volvería tan frágil? ¿Cómo no me di cuenta de que, en realidad, la más dependiente era yo? ¿Es esto lo que tú llamabas amor? Sin darse cuenta, mientras se sumergía en sus pensamientos, Laura había verbalizado todo en voz alta. Los ojos de Martina temblaron, como un arroyo serpenteando en silencio dentro de un estanque oscuro. Capítulo 7. Despertar por el calor. Laura se despertó por el calor. Al abrir los ojos, un enorme rostro ocupaba su campo de visión, ampliado hasta el punto de poder distinguir las partículas en las pestañas y el vello entre los cabellos. Martina seguía profundamente dormida. El cansancio acumulado y la escasez de seguridad habían prolongado su sueño, impidiéndole darse cuenta de que estaba acurrucada como un ovillo en los brazos de Laura. El calor bajo las cobijas era sofocante, como un horno. Laura intentó moverse, pero cada vez que lo hacía, Martina fruncía levemente el ceño y emitía un gemido inconsciente, como si estuviera sufriendo una pesadilla, obligando a Laura a quedarse quieta. Así que, al final, seguía compartiendo cama con esta tonta. Laura giró la cabeza. La expresión de Martina ya no era tan serena como antes, su ceño fruncido no mostraba señales de relajarse. Esta niña. Es su primera noche en casa de alguien más, y aún no se despierta. Comparando sus tamaños con la mirada, Laura sintió una extraña sensación. Cuando duerme, parece tener un aire más maduro. ¿Acaso Martina también lo observaba así antes, desde esta perspectiva? Laura se acercó un poco más, intentando recrear el ángulo desde el cual Martina solía mirarla. El cálido aliento de la niña rozó su rostro como un velo. Martina frunció los labios, sus pestañas temblaron como alas de mariposa a punto de desplegarse. Los latidos de ambas resonaban al unísono bajo las cobijas, acelerando el ritmo de su respiración entrecruzada. Latidos, luego palpitaciones. Una felicidad infinita la envolvió, como si estuviera en los brazos de la Virgen María, a salvo de todo peligro. Como si, a partir de ese momento, la felicidad eterna fuera suya. Mientras Laura seguía absorta, Martina abrió los ojos sin previo aviso. Lo primero que vio al despertar fue la intensa mirada de Laura, luego su delgado pijama y sus sutiles curvas. Un aroma peculiar se mezcló con su aliento, invadiendo sus fosas nasales. Cuando Martina reaccionó, un escalofrío la recorrió por completo. Experiencia: despertar y encontrarte a tu crush mirándote fijamente. Respuesta anónima: gracias por preguntar. En ese momento, sentí como si me hubiera caído un rayo. Ese día, Martina pasó todo el tiempo siguiendo a Laura como una sombra, como una mascota virtual que no se separa de su dueño sin importar cuánto corra o salte. Pero cada vez que Laura se giraba,
La niña apartaba rápidamente la mirada, el rubor en sus mejillas delatando sus pensamientos simples pero contradictorios. Parecía tener algo que decir, pero las palabras nunca llegaban a sus labios, y se limitaba a seguir en silencio como una obediente mascota. ¿Estará esperando a que yo hable primero? Al pensar eso, Laura se quedó paralizada. ¿Acabo de pasar de ser una mascota a una dueña? Como Laura no decía nada, Martina tampoco hablaba. Este extraño silencio entre ellas persistió hasta que la nave llegó a la estación de transbordo. Las zonas AID estaban bajo administración directa de la Alianza, por lo que no requerían trámites de transferencia. Pero cuando Laura cambió el destino a la zona C, donde se encontraba la Estrella Gris 3, la nave tuvo que pasar por una inspección en la estación para evitar posibles casos de inmigración ilegal. Al ver cómo la señal de la estación crecía en la pantalla, Laura buscó frenéticamente por todos los rincones de la cabina algún papel dejado por Martina que le explicara cómo pasar por la estación con una niña de origen desconocido. ¡Maldición! ¿Cómo pude olvidar esto? Todo por esa estúpida frase que Martina le había dicho antes: si no aprendes a pilotar la nave, no importa. Basta con que uno en esta casa sepa hacerlo. Por eso ni siquiera podía activar el modo automático sin consultar sus notas. Frustrada, Laura lanzó una mirada asesina hacia Martina, quien, en ese momento, estaba aprendiendo a pilotar la nave frente al panel de control. Tranquila. No puedes descargar tu ira con una niña. Tras revolver todo, no encontró ningún papel, pero sí varios documentos extraños. Diario de prácticas de piloto de nave, estudiante Martina, promoción 3033. El cuaderno, hecho de un material especial, se veía como nuevo a pesar de los años. Laura se lo lanzó a Martina, esperando que eso despertara sus recuerdos futuros. Lista de planetas rendidos. Parecía ser información de tiempos de guerra. Lista de planetas pendientes de liquidación. El destino de los que no se rendían era bastante trágico. El oficial inocente y la zorra sensual. Un título muy sospechoso. Seguro no era de Martina, quizá lo dejó algún subordinado por error. Firma del autor, para mi adorable lectora Martina Corazón Rojo. Era suyo. La urgencia del momento logró contener la curiosidad de Laura. Dejó el libro a un lado y, con el ceño fruncido, escaneó los documentos esparcidos por el suelo antes de volver a mirar a Martina. Bajo la iluminación futurista de la cabina, la niña revisaba a toda velocidad una guía de pilotaje más alta que ella, concentrada como si estuviera a... ¡Mierda! Laura se levantó de inmediato y ordenó con voz fría. Isabella, cambia el rumbo de la nave. Regresamos ahora mismo. Isabella se sobresaltó por el movimiento repentino, pero la joven reaccionó rápido. Sin decir una palabra, presionó los botones en el panel de control, sus dedos revoloteando sobre el teclado como mariposas. ¿Era una ilusión? Apenas había pasado un momento, pero ya parecía una piloto experta. Laura dejó caer los documentos que sostenía y corrió hacia la pantalla principal. En el instante en que llegó el mensaje de Adrián, el camino que antes parecía tranquilo se transformó en algo completamente distinto. La señal de la estación de transbordo brillaba roja como la sangre, mientras innumerables luces de advertencia parpadeaban en la pantalla. Naves enormes emergían de todas partes, desplegándose en formación, rodeando su objetivo como una manada de lobos. La nave de Isabella también detectó la hostilidad evidente. El sonido agudo de la alarma se mezcló con la respiración agitada dentro de la cabina. Quienes se habían dejado adormecer por una felicidad momentánea fueron arrancados bruscamente de su sueño, levantando el velo de la realidad para ver el mundo más allá de la oscuridad. Era la primera vez que la pequeña Isabella presenciaba un despliegue de tal magnitud. Sus ojos se abrieron incrédulos. Intentó preguntar algo, pero al ver la expresión helada de Laura, tragó sus dudas instintivamente. El comunicador vibraba mientras los mensajes provocativos seguían llegando. Adrián, ¿por qué ha reducido la velocidad? ¿Acaso no domina el control de la nave? Adrián, ¿por qué no la deja pilotar? Después de todo, ella es una de las mejores pilotos del universo. Adrián, por cierto, le sugiero que no intente regresar. Podría alterar el orden del tráfico espacial. Laura apretó el comunicador con fuerza. Las naves enemigas se acercaban como un enjambre de avispas hacia su solitaria nave, formando una red imposible de trascender, como un destino que no podía revertirse. Los colores destellaban ante sus ojos, mezclándose en un caldero de emociones que nublaban su razón. De pronto, Laura agarró la muñeca de Isabella, sus dedos delgados presionando la piel frágil de la joven. Cuando el frío se extendió por su palma, recobró la conciencia y soltó el agarre, dejando apenas una marca rojiza en la piel de Isabella. No,
Todavía no podía depender de ella. Laura se sostuvo la frente, tambaleándose como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Isabella, sorprendida por las acciones de Laura, la observó con nerviosismo. Al confirmar que estaba bien, volvió su atención a la pantalla, donde el reflejo de su propia impotencia ardía en sus ojos. En ese instante, los recuerdos pasaron como nubes ante sus ojos. Su infancia, siendo expulsada de casa, peleando por comida con perros callejeros, viendo cómo le arrebataban sus ahorros, seguido de fracasos interminables y una desesperación que no cesaba. ¿Por qué siempre era tan débil? En todo momento, igual de frágil. Por fin había encontrado un lugar seguro, solo para que le arrebataran la ilusión tan rápido. Tristeza, frustración y rabia ardían en su pecho como llamas que nunca se apagaban, consumiéndola por dentro. La joven giró la cabeza, mirando a Laura, que estaba tan cerca, pero a la vez tan lejos. Más lejos que el cielo y la tierra. En el momento en que su corazón casi dejó de latir, Isabella murmuró: «Hermana Laura, si esa Isabella que vivió contigo antes siguiera viva, ¿tendríamos una salida?». Tras sus palabras, el mundo quedó en silencio. Capítulo 8. Interceptación. Isabella nunca tuvo miedo a la muerte. Siempre se lanzaba hacia los lugares más peligrosos y tentadores. Absorbía con avidez las riquezas obtenidas a costa de su vida, y como un dragón avaro, protegía su oro sin permitir que nadie lo tocara. Esta locura continuó hasta que Laura entró en su corazón. Especialmente después de que su imprudencia casi condenara a Laura a una situación irreversible, esta mujer arrogante finalmente aprendió el significado de moderación. Algunos tesoros son demasiado frágiles. Incluso protegiéndolos con sangre, podrían desvanecerse en un instante, borrando sus nombres de su mundo para siempre. Sin darse cuenta, Isabella dejó de sentir pasión por la conquista. Ya no deseaba la guerra. Donde estuviera Laura se convirtió en un refugio al que nunca quiso renunciar. Ella le sujetó los tobillos, dio sus pensamientos y la hizo soñar. Soñar con construir un lugar solo para ellas dos, comenzando una nueva vida idílica, ajena a las desgracias que cargaba. Una semilla mágica llamada amor echó raíces en su corazón, transformando la tierra árida en un paraíso lleno de vida, convirtiendo un alma dispuesta a arder en una joven llena de esperanzas hacia el futuro. Si el amor dado fuera correspondido en igual medida, quizás habría florecido aún más. Pero, por desgracia, en este mundo, los amores no correspondidos superan con creces a los que se cumplen. Amar sin ser amada, un fenómeno común en cualquier rincón del mundo, la sumió en un pantano del que no podía escapar. El amor por Laura convirtió a Isabella de muerta en viva, pero al mismo tiempo, la llevó hacia un final inevitable. ¿Sabía acaso lo que le esperaba fuera de la nave? ¿Sabía que su compañera ya había establecido contacto con el enemigo? Si lo hubiera sabido todo, ¿habría elegido igualmente caer en la trampa? ¿Lo habría hecho? Probablemente, sí. Pero si ya habías aceptado el veredicto del destino, ¿por qué al final decidiste regresar? Adrián no apartaba la vista de la pantalla, sus dedos rozando inconscientemente la superficie de la mesa. La estación de transbordo contaba con el equipo más avanzado de la galaxia. La red de vigilancia era tan impenetrable que permitía a los comandantes observar cada centímetro alrededor. En la pantalla, marcada con numerosos valores, una nave de diseño artístico permanecía detenida. Rodeada por todas partes, no avanzaba ni retrocedía, como una presa resignada, esperando que las garras del cazador la destrozaran. El otro extremo del chat seguía en silencio. Adrián respiró hondo, intentando calmar los latidos que sentía en la garganta. Aunque parecía segura al provocar, en realidad, también estaba nerviosa. Desde que la semilla de la duda fue plantada, no se atrevió a pasar por alto ninguna pista. Había llevado en secreto su flota, esperando que su sexto sentido no la engañara. ¿Por qué esa persona no regresaba a la Estrella de las Flores? ¿Por qué había apagado las comunicaciones? ¿Por qué bloqueó el rastreo de señales? ¿Había alguna posibilidad de que estuviera ocultando el paradero de alguien? Aunque habían establecido una alianza, Adrián nunca confió en ese canario que cierto almirante mantenía enjaulado. Tampoco se atrevía a presionar demasiado a ese pájaro de temperamento sombrío. Estos días coincidían con el pico de atención mediática sobre la supuesta muerte de la almirante Isabella. Si alguien notaba algo sospechoso y cuestionaba las circunstancias de su fallecimiento, esta AP. En la pantalla de la sala de control de la estación de transferencia, Laura ya se había puesto su uniforme militar más icónico, el que solía usar en las batallas. Bajo el ala azul oscura de su gorra, la sombra cubría la mayor parte de su rostro, dejando al descubierto solo esos ojos grises que bastaban para confirmar su identidad.
Su estatura ya era excepcional, pero con el prestigio y la intimidación que la acompañaban, su presencia resultaba abrumadora. Muchos habían alzado banderas blancas con solo escuchar su nombre, y hasta la persona más racional, al enfrentarse a esa mirada asfixiante, perdía toda capacidad de pensar. Isabella estaba agachada frente a la pantalla, con la palma derecha sobre el pecho. Inclinó ligeramente la cabeza, y aunque su interior era un mar de emociones turbulentas, su rostro permanecía sereno e impasible. Por más que hubiera calculado cientos de posibilidades, nunca habría imaginado esta situación. Laura estaba intacta, no, ella misma había visto cómo se encogía. ¿Cómo era posible? La estación de transferencia estaba conectada directamente a la nave de Laura, permitiendo que ambas partes vieran con claridad lo que ocurría al otro lado. Los datos parpadeaban frenéticamente en la pantalla, y todas las pruebas apuntaban a un hecho: la persona que tenía frente a ella en esa transmisión era, sin lugar a dudas, la general Laura en persona, no una proyección virtual ni un sustituto. Pero, ¿cómo podía ser? Sin darse cuenta, Isabella apretó los puños. Tragó saliva rápidamente, obligándose a mantener la calma. Laura se ajustó los guantes con desdén y lanzó una mirada fría a la actitud sumisa de su interlocutora antes de soltar una risa burlona. «Ay, general Isabella, ¿no eras tú quien quería que yo pilotara la nave? Ahora que estoy aquí, ¿tienes alguna otra orden que darme?» Ese tono y esa expresión no dejaban lugar a dudas. Era ella. ¿Acaso existía alguna tecnología desconocida o algún elixir temporal que le permitiera recuperar su fuerza? «Habla». La voz de Laura era suave, tan ligera como una pluma flotando en el aire, pero hizo que Isabella se tensara de inmediato. Bajo esa mirada gélida, Isabella sintió como si estuviera arrodillada en el cadalso, con la punta de una espada rozando su vulnerable cuello en un juego mortal. Inconscientemente, Isabella cerró los ojos. «Le ruego que perdone mi impulsividad. No fue mi intención ofenderla ni a la señorita Martina». Cada palabra que pronunciaba la dejaba más exhausta, como si esas pocas sílabas hubieran consumido toda su energía. «MMM». Laura esbozó una sonrisa, manteniendo un tono casual y amable. «No hace falta que juegues al despiste, general. Si quería saber algo, podrías habérmelo preguntado directamente. ¿Para qué molestar a mi familia? Ella no conoce los reglamentos de nuestra unidad». Hizo hincapié en la palabra familia, como un recordatorio malintencionado. Provocar a Martina era la mayor afrenta hacia ella. Isabella respondió con sumisión. «Me disculpo sinceramente con la señorita Martina». Una oleada de presión aplastante se abatió sobre ella, destrozando las baldosas a sus pies. Una energía espiritual densa como el plomo presionó su espalda, como si intentara hundirla en el suelo para descargar su furia desbordante. «Ah, así que sabes que debes disculparte». Su voz era más fría que las profundidades del océano en los polos. Isabella mantenía la cabeza baja, sin resistirse ni pronunciar palabra, como si su actitud sumisa fuera prueba de su sinceridad. Laura observó su rostro, entre lo genuino y lo fingido, con los dientes apretados de rabia. Estaba a punto de aumentar la presión cuando unos pasos ligeros resonaron detrás de ella. Un instante después, una sensación cálida cubrió su palma. Laura se quedó paralizada. Al no sentir resistencia, Martina estrechó su mano con suavidad. Apoyó la frente en la espalda erguida de Laura y susurró. «Vámonos. No perdamos más tiempo». Laura permaneció ausente por un momento, como si estuviera confirmando que aquello era real. Tras un largo silencio, Martina finalmente escuchó una respuesta ahogada. «Sí». Incluso cuando la presión sobre ella se disipó como la marea, Isabella no logró levantarse de inmediato, petrificada en su lugar. Con esfuerzo, alzó la vista y vio que Laura ya había cortado la comunicación. En la gran pantalla solo quedaba un punto de luz solitario alejándose, mientras las flotas a ambos lados le rendían un silencioso homenaje. Solo cuando el aura de Laura desapareció por completo de la estación, los subordinados se atrevieron a hablar, preguntando con nerviosismo por el estado de su superior. No se atrevían a preguntar directamente «¿está bien?», o «¿sigue con vida?», sino que usaban frases como «¿continuamos con la vigilancia?», o «perseguimos», para tantear si Isabella aún podía responder. Esos idiotas, acostumbrados a vivir bajo la sombra del nombre de Laura, probablemente creían que nadie que se atreviera a hablar con ella directamente saldría ileso. Isabella tardó un buen rato en incorporarse. En ese momento, ya no dudaba de la autenticidad de la persona en la nave. Incluso si fuera un impostor, no tendría el valor de perseguirla o tenderle una emboscada. Afortunadamente, no me preguntó sobre el plan de exterminio. Isabella exhaló un suspiro profundo y clavó la mirada en la pantalla.
En el vasto y colorido mar de estrellas ya no había rastro de objetos artificiales, como si el universo nunca hubiera sido tocado por seres vivos, permaneciendo eternamente en una era sin inteligencia ni emociones. Isabella permaneció inmóvil durante tanto tiempo que sus piernas casi se entumecieron y su mente dejó de funcionar. Finalmente, como si alguien hubiera accionado un interruptor, bajó la cabeza con expresión vacía. «Señora, ¿debo informar de esta operación a la Alianza?» Isabella abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Volvió a alzar la mirada, contemplando con desconcierto la inmensidad infinita del cosmos. La nave que transportaba a las dos mujeres, no bendecidas por el destino, había superado el último obstáculo y se alejaba hacia un futuro envuelto en niebla. El planeta gris, aún fuera del alcance de las señales interestelares, siempre había sido el mejor escondite, pero ni siquiera allí había seguridad absoluta. ¿Ya tenían un plan para su próximo paso? ¿O también vacilaban, sin saber qué camino tomar? Isabella apretó los labios, y los puntos de luz en sus ojos comenzaron a concentrarse. ¿Continuar navegando contra la corriente? ¿Esa era la respuesta que querías darme? ¿De dónde sacaste tanto valor? Sin darse cuenta, dejó escapar un suspiro largo, muy largo. No es necesario. Capítulo 9. Palabras finales. Se abandonó a sí misma, pero también se dejó atrás. Abandonó el miedo y la desesperación por la vida, pero dejó atrás un rescoldo de esperanza, pequeño como una chispa. Laura sintió como si hubiera tenido un sueño muy, muy largo. En él, llamas negras infinitas devoraban su cuerpo y su alma, reduciéndola a cenizas, sin siquiera permitirle gritar pidiendo ayuda. Dormía en un pantano del que. Martina se incorporó en la cama y miró alrededor de la habitación. ¿Sigo en la estrella Peral? Qué extraño, ¿por qué me preocupa eso? Mientras observaba, su mirada volvió a posarse en el rostro dormido de Laura, y en un instante, sus ojos se llenaron de ternura. Se acercó sigilosamente al rostro de Laura y le plantó un beso ruidoso, como si estuviera disfrutando felizmente de su desayuno. Laura, aún sumida en el sueño, frunció ligeramente el ceño, como si sintiera un escalofrío. Jeje, me encanta hacer ataque sorpresa. Satisfecha, Martina volvió a su lugar y pensó en dormir un poco más, pero de pronto su mirada cayó sobre el comunicador al lado de la almohada de Laura. Sin saber por qué, una ira inexplicable brotó en su corazón. Con cuidado, tomó el comunicador, lo desbloqueó con destreza y abrió la lista de mensajes. Como guiada por una fuerza invisible, Martina seleccionó sin dudar el perfil de Diego, lo bloqueó y lo eliminó en un instante. Aún insatisfecha, agarró su propio comunicador, abrió la conversación con Diego y lo llenó de insultos, claro está, bajo su identidad como superior. Tras completar esta serie de acciones, finalmente se arropó satisfecha, abrazó a Laura con felicidad y se durmió plácidamente. Lo que pasaría al día siguiente, cuando el general Diego se encontrara con una ventana de mensajes llena de groserías de la Alianza, ya no era problema de Martina. 2. Paradoja temporal. La pequeña Martina sentía que su cerebro últimamente tenía algunos problemas. Se manifestaba así, cada mañana, al despertar, conocimientos y recuerdos que nunca había adquirido fluían como un arroyo hacia su mente, sin saber de dónde venían. A pesar de nunca haber abandonado su planeta natal, conocía a la perfección las costumbres de diferentes sistemas estelares, aunque de vez en cuando escenas sangrientas aparecían en su mente. Nunca había pilotado una nave, pero entendía cada detalle de esas enormes máquinas, como si tuviera años de experiencia al volante. Lo más aterrador era que, a pesar de ser una joven sin experiencia amorosa, de repente sentía nostalgia por alguien, con un dolor punzante en el corazón, como si ya hubiera sufrido un desamor a su corta edad. Pequeña Martina, qué miedo. ¿Acaso estoy despertando recuerdos de una vida pasada? Por supuesto, estas dudas encontrarían respuesta cuando, en el futuro, encontrara a cierta persona en un callejón. 3. Inversión de roles. Desde sus inicios, la almirante Laura había sido una leyenda en boca de todos. Era frágil, como si el viento pudiera derribarla, de carácter amable, como si nunca perdiera la calma, y con una suerte en el amor increíble, se decía que recibía declaraciones apasionadas de diferentes personas cada día. Sin embargo, nadie la había visto mostrar otras emociones. Siempre iba sola, manteniendo una distancia educada con quienes intentaban acercarse. Parecía un aire acondicionado central, pero siempre en modo frío, y nadie podía adivinar sus verdaderos pensamientos. Por eso, en el salvaje foro anónimo de la Alianza, muchos especulaban, ¿será que es frígida? Pero pronto el rumor se desvaneció. En un banquete de celebración, Laura apareció de repente acompañada por alguien que no se separaba de ella. Era una mujer alta,
de complexión robusta, pero sumisa ante la almirante, con la mirada pegada a ella, dejando claro que tenían una relación especial. Desde entonces, Laura siempre aparecía en público con esta mujer llamada Martina. Aunque Martina no tenía energía espiritual, era extremadamente inteligente y pronto ayudó a Laura con todo tipo de asuntos, convirtiéndola en una inútil que solo sabía pelear. Tras la guerra, desaparecieron del radar, viviendo en reclusión en un planeta privado, sin noticias durante más de una década. Hasta que un día, la Alianza publicó el obituario de la almirante Laura, y su historia resurgió como el último recuerdo de esa figura legendaria. Mucho después, algunos fans obsesionados de la pareja publicaban cosas como, creo que vi a la almirante y a su esposa paseando en tal lugar, pero eran ridiculizados con comentarios como, también quieres aprovecharte de los muertos, no tienes remedio, estás obsesionado, o déjalo ya, das pena. ¿Era esta la felicidad que ellas querían? ¿Quién sabe? 4. Vida escolar moderna. Laura sospechaba que su compañera de clase quizá, tal vez, probablemente, estaba enamorada de ella. Por ejemplo, cada vez que se giraba, el bolígrafo de Martina siempre caía al suelo en el momento justo. Aunque lo disimulaba, Laura podía ver claramente el rubor en sus mejillas. Si se despertaba tarde y no desayunaba, Martina sacaba de la nada una bolsa de bollos, como si estuviera esperando ese momento. Cuando Laura le daba las gracias, Martina murmuraba no es nada mientras apartaba la vista, sonrojada. Otra vez, Laura la pilló pidiéndole a la profesora que las pusiera juntas. Nos complementamos en las asignaturas, tenemos personalidades compatibles, nos conocemos desde pequeñas. Pero sí se conocieron en la preparatoria. No había duda, definitivamente estaba enamorada de ella. Con esta certeza, Laura comenzó a observarla más, buscando más señales, sin darse cuenta de que, en el proceso, ella también se estaba enamorando. Martina no era tímida. Con los demás, siempre tomaba el control, como una líder nata. No le gustaban los gatos ni los perros, pero para complacer a Laura, fingía derretirse ante ellos, aunque su mirada siempre volvía al rostro de Laura. Era atlética, corriendo como el viento en las carreras, provocando gritos de admiración. También sabía pelear. A veces, después de clase, se encargaba de los matones cerca de la escuela, haciéndoles jurar que no se acercarían a ninguna chica del instituto. Cuando la luz del sol caía sobre su perfil a través de la ventana, Laura veía un cuadro de hace 200 años, sagrado e indescriptible. La semilla de un primer amor inocente comenzó a brotar en su corazón. Fue hasta el día de la graduación, cuando no encontró a Martina por ningún lado, que Laura entendió cuánto la amaba. Al pasar por el oscuro salón de último año, vio por casualidad a la mejor estudiante del grado besándose con su novia bajo los fuegos artificiales, y la envidia la consumió. Las protagonistas de otra historia del autor ya se habían besado, y ella ni siquiera había atrapado a su amor. Una tormenta de soledad giró en su pecho mientras Laura, recostada en el balcón, admiraba melancólica los fuegos artificiales. Cuando el último estallido de luz estaba por alcanzar su punto más alto, en medio del bullicio, una voz llamó su nombre. Como una brisa fresca en el calor, al instante disipó toda la inquietud. Laura giró incrédula. En ese momento, los fuegos artificiales estallaron en el cielo. Martina estaba al otro lado del pasillo, con el resplandor de las luces cayendo tras ella como flores celestiales. Sus palabras se perdieron entre los gritos de la multitud, pero Laura vio sus labios moverse, luego apretarse, como si esperara ansiosa una respuesta. Pero Martina no recibió la respuesta que esperaba. Porque en ese momento, la razón de Laura se quebró. Corrió como una loca, estampando a su delicada esposa contra el frío azulejo y levantándole la barbilla. Fue un beso que abarcó el universo y millones de años luz. Fin.